por la única radio 94.5 FM. En Ecuador a las 7, el personaje. Juan Manuel Fuertes fue presidente nacional de la desaparecida Democracia Popular, asambleísta por Sucumbíos, aunque él es de origen imbabureño, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, también ostentó ese cargo, fue coordinador general del municipio de Ibarra, un hombre de confianza del entorno de la Democracia Popular, de Ramiro Rivera, de Alexandra Vela, entre otros. Hoy es el subsecretario de Gobierno del Ministerio del Ramo. Juan Manuel Fuertes. En Ecuador a las 7, el invitado. Está en efecto con nosotros Juan Manuel Fuertes en línea directa a través de la plataforma de Zoom. Señor subsecretario, bienvenido a Ecuador a las 7. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Freddy, un honor conversar con usted. Un saludo para toda la audiencia. Gracias, señor subsecretario, por estos minutos que destina a esta entrevista. Queremos saber cómo mide el gobierno el momento político, cuál es la visión del gobierno de este momento en el que el Ejecutivo ha cursado ya a la Asamblea el proyecto de inversiones. No se conoce todavía que se inicie la sustanciación del mismo, que tenemos en el camino un proyecto de amnistía que habla de más de 260 personas que podrían beneficiarse, acusados de la comisión de diferentes delitos. Cuando la Asamblea Nacional ha aprobado una ley de aborto por violación que el Ejecutivo a través del presidente se ha pronunciado que defiende la vida y que estará en sus manos para la sanción correspondiente, entre otros temas. Juan Manuel, bienvenido nuevamente. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Cualquier gobierno responsable tiene que mirar con preocupación lo que acontece en la relación con la Asamblea Nacional. Y esto no únicamente porque se generan dificultades en la coordinación, se provocan inconvenientes que tienen efectos mediáticos, sino porque en lo fundamental, cuando no hay esta interrelación adecuada, reconociendo que la democracia como sistema necesita y legitima la oposición, hay, digo, sin embargo, un impacto que no afecta solo desde el punto de vista político al gobierno, sino que termina obstruyendo los lineamientos que tiene establecido el Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar espacios de mayor bienestar para la población. Usted hace referencia al proyecto de ley de inversiones, por ejemplo, que si no existe el tratamiento responsable en la Asamblea, sin duda alguna va a terminar complicando las posibilidades de atraer mayor capital, que provoque más fuentes de trabajo, que esto dinamice la economía y a través de esos mecanismos se pueda dignificar mejor la vida de los ecuatorianos, atacar la inequidad, impulsar la superación de la pobreza. De tal modo que los problemas de gobernabilidad, Freddy, no implican únicamente inconvenientes de carácter político, sino que hay que asumir que influyen, que impactan en las posibilidades de que la vida de los ecuatorianos pueda tener mejores condiciones. Por otro lado, más allá de esta propuesta legislativa, es evidente que estamos enfrentados a un nuevo episodio de conspiración. Usted y los ecuatorianos hemos podido constatar cómo en los últimos días se ha desplazado una estrategia en la búsqueda de alterar la composición directiva de la Asamblea Nacional, lo cual indudablemente se entrelaza con una serie de temas que están en la agenda, incluyendo lo que usted señalaba. Hay un propósito desde ciertos sectores políticos del país que intentan un paquete de amnistías en el cual están tratando de licuar
lo que puede significar efectivamente una lucha social con delitos comunes y corrientes que tienen que ver con el saqueo a los fondos del pueblo ecuatoriano, y a través de este mecanismo, en definitiva, lo que intentan alcanzar es la impunidad. 7 de la mañana con 42 minutos, conversamos con Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobierno. Poco o nada puede hacer el Ejecutivo frente a esta atribución que tiene la Asamblea Nacional para sí, que es la concesión de amnistías. Es un grupo grande, evidentemente, y parece que no están todos los que son y tampoco son todos los que están. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo frente a esto? Como usted señala, desde el punto de vista constitucional, es una atribución soberana del legislativo conceder la amnistía para quienes estén involucrados en este tipo de procesos judiciales. Sí, la capacidad del Ejecutivo es limitada en la medida que no se cuenta con una mayoría sólida al interior del Parlamento ecuatoriano. Sin embargo, esto no implica que no se hagan las gestiones políticas, por un lado, y que por otro no se genere la opinión necesaria a efectos que la ciudadanía tenga claridad sobre lo que está pasando. Sí, en determinados momentos el sistema democrático requiere esta suerte de perdón y desmemoria, porque eso es la amnistía, ¿no? Perder la memoria, en términos de superar traumas que pueden estar aquejando a la nación y que afectan a la democracia. Pero esto es un tema excepcional que requiere de determinadas circunstancias, que tiene que ver con determinado tipo de delitos. Pero cuando vemos que hay de por medio un contenedor de casos y de actores que no están vinculados exclusivamente con infracciones que pueden desde el punto de vista político ser comprensibles para un eventual perdón, sino que estamos hablando de delitos que son atroces, de secuestrar a personas, de atentar contra la propiedad privada y la propiedad pública, de saquear los fondos del Estado. Entonces no estamos hablando de que ha habido una represión judicial por el libre derecho a expresarse, no. Estamos hablando de delitos comunes que afectan al patrimonio público, a los recursos públicos, a la integridad física, a la vida de los ciudadanos, y esto en el orden democrático y desde la más elemental racionalidad de seres humanos que vivimos en una sociedad organizada en el siglo XXI, no puede ser pasado por desapercibido. Así es que en ese orden de cosas, Freddy, el gobierno tiene que desplegar las acciones necesarias a efectos de garantizar que la democracia como sistema político no se convierta en una suerte de alcahuetería para permitir que delincuentes comunes pasen por la impunidad. Esto parece que lo saben todos los ciudadanos, menos los asambleístas, o al menos aquellos asambleístas que alientan otorgar una amnistía en paquete, en grupo. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo más allá de los cabildeos políticos necesarios? ¿Cómo va a enfrentar el tema el bloque de gobierno? ¿Van a presionar a que la concesión de amnistías sea análisis de persona por persona y no en grupo, por ejemplo, Juan Manuel? Es que eso es lo sensato, Freddy, porque no se puede, imagínense lo que significa, cientos de peticiones de amnistías. Ese número en sí mismo ya pone bajo sospecha si es que efectivamente lo que se busca es una reconciliación democrática o si por el contrario se intenta con ese mecanismo pasar de contrabando otro tipo de situaciones. Usted dice, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno nacional? El presidente Lasso, este gobierno, se caracteriza por sus convicciones democráticas. Eso implica que cualquier manejo político que tenga que hacerse sobre este o sobre otros temas no puede sobrepasar
no puede deslindarse de su responsabilidad de acatar lo que dice la Constitución y la ley. Y en medio de esas limitaciones hay que efectuar las gestiones, los operativos políticos que sean necesarios para, en la medida de lo que democráticamente esté al alcance, impedir este propósito descabellado de impunidad que algunos sectores políticos pretenden sacar adelante. 7 de la mañana con 47 minutos, conversamos con Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobierno. El tema de la ley de aborto por violación que acaba de aprobar la semana pasada la Asamblea Nacional estará llegando, a decir de algunos de sus miembros, este día lunes a manos del Ejecutivo. El presidente se ha anticipado en decir que él defiende la vida desde la concepción. Quizá el presidente tiene una concepción hasta religiosa del tema, que seguramente intervendrá en la sanción que va a imprimir el primer mandatario a este proyecto de ley. ¿Qué destino le ve al tema como miembro del gobierno que es usted, Juan Manuel? Freddy, en alguna ocasión que usted me concedió el privilegio de dialogar, señalábamos que este tema respecto de el aborto por violación, sin lugar a dudas, constituye uno de los tópicos más controvertidos, y no desde las posiciones exclusivamente políticas, sino desde las convicciones más profundas que como seres humanos en una sociedad diversa, pluralista, se puede tener. Es más, este no es un tema que tiene estas características conflictivas exclusivamente al interior del país. En el mundo entero, la discusión sobre el tema de la bioética genera unas controversias monumentales, de tal modo que hemos visto en el caso de nuestro país un escenario de una confrontación de ideas, de posiciones científicas, de atisbos religiosos, lo cual configura un escenario evidentemente muy complicado de alcanzar algún tipo de consenso. Yo diría, es imposible, dada la naturaleza del tema, alcanzar algún tipo de acuerdo. De tal modo que lo que va a acontecer con el futuro de lo que ha aprobado la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas, no va a terminar con el veto o con cualesquiera que sea el pronunciamiento del presidente de la República, porque el debate va a continuar. Las posiciones persistirán evidenciándose, y esto es algo que debe alertarnos sobre lo que significa la vida democrática. Este sistema es un ambiente que permite la discrepancia. Claro, lo que sí vemos es que sobre determinados temas, como el de la violación por aborto, hay actitudes mucho más radicales, mucho más militantes en diversas posiciones, y eso indudablemente enardece la temperatura del ambiente social y político. Expertas mujeres en este caso aseguran que la Asamblea Nacional no tomó en cuenta todo el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que le dispone a la Asamblea crear un marco jurídico para proteger a la mujer, por ejemplo, no solamente garantizar el aborto por violación, hay casos extremos de violación en el seno familiar, y plantean, en minutos más tarde estará con nosotros una de las representantes que tiene esta tesis, plantean, por ejemplo, el escenario de que una adolescente violada en el círculo familiar llega a una sala de hospital, se practica un aborto, y mire usted que no se dice nada en la ley de qué pasa con esa niña que es menor de edad. En teoría debería volver al seno familiar y a lo mejor volver a ser objeto de un ultraje, volver a concebir y otra vez ir a parar en un hospital. De eso nada se dice, es decir, hay una crítica por el hecho de que el debate y la ley en general en la Asamblea se haya centrado exclusivamente en la temporalidad para permitir el aborto en casos de violación. Es lamentable, y en esto tenemos que reconocer que además que el tema en sí mismo es complejo,
Por otro lado, la cultura política en el país no es precisamente tendiente a profundizar el debate. Es común que nosotros veamos participaciones, reflexiones, confrontación de ideas extremadamente superficiales. Y en el caso puntual de lo que se ha podido observar en el debate en la Asamblea Nacional, como que se antepusieron las emociones con la cual se trasladan las posiciones ideológicas, religiosas, y en un ambiente en donde prima lo emocional, siempre se corre el riesgo que aspectos fundamentales o complementarios del tema que se debate pasen por alto. Por lo visto, a juzgar por la argumentación que usted traslada, que han formulado algunos sectores, es innegable que parte del debate que requería el pronunciamiento de la Corte Constitucional pasó inadvertido. Entonces, ¿se puede advertir un veto, al menos parcial, si no total, por parte del presidente de la República, Juan Manuel? El presidente ha anunciado cuál es su posición y reitero, no porque sea la posición del presidente, sino por las características del asunto que es materia de controversia. Definitivamente esto no termina aquí. Ojalá, independientemente de las convicciones profundas que cada sector, que cada actor tenga, sí se haga un esfuerzo para serenar el debate y desde un ambiente más tranquilo, intentar, alejado de la presión de un proyecto de ley que está en la zona de Candela, intentar acercamientos en la medida de lo que esté al alcance, admitiendo, como digo, que tampoco es un asunto de fácil tratamiento y resolución. Así es un tema supremamente polémico y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobierno, pasando revista a varios temas de coyuntura política fundamentalmente y relacionados a el tema ejecutivo legislativo. Señor subsecretario, el presidente anunció que enviaría como segundo proyecto de ley el de inversiones, como lo ha hecho, y quedaría para una siguiente oportunidad el proyecto de nueva ley laboral. Ha dicho que primero someterá un amplio debate en la sociedad ecuatoriana, pero mire usted que se termina el segundo mes del año, ya esta semana, y no conocemos la propuesta del Ejecutivo en materia laboral ya en blanco y negro. Sabemos hacia dónde se orienta ciertamente, se ha generado debate alrededor de eso, pero no se inicia este debate nacional anunciado por el presidente y es una urgencia fundamental para el Ecuador contar con una flexibilidad laboral que les permita a las empresas contratar ciudadanos y a estos ciudadanos conseguir trabajo que tanta falta le hace al país. Freddy, la conversación inició refiriendo el ambiente de tensión, de conflicto, de bloqueo que existe entre el Ejecutivo y buena parte de la Asamblea Nacional. Reconociendo además que la cultura política nuestra es bastante tropical, bastante tendiente a conflictivizar y a profundizar el conflicto. En esas condiciones es inevitable actuar con la prudencia estratégica del caso, porque siempre existe el riesgo que temas que no necesariamente generan oposición en determinados sectores, cuando se plantean en forma simultánea con otros en los cuales en cambio las posiciones son distintas, corren el riesgo de ser contaminados. De tal modo que no es esto lo más adecuado para el país, porque en definitiva van postergándose decisiones que en la perspectiva del gobierno son fundamentales para la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Pero no podemos desentendernos de la realidad política y de las reglas de juego. Quien tiene que aprobar las normas es
el legislativo en coparticipación con la presidencia de la República. Y si vemos este ambiente en donde no existe en general una relación fluida, sino que hay sectores abiertamente militantes en contra del gobierno nacional, que no escatiman esfuerzos para crear condiciones para una conspiración que atente contra el sistema democrático. Y si además observamos que como parte de la posibilidad de discrepar, determinados sectores tienen cercanía con el gobierno en determinados temas, pero se alejan en otros, es imprescindible obrar con la prudencia del caso. Y el tema de la reforma laboral no es un asunto de menor cuantía para el Ecuador, de tal modo que no lo podemos someter al riesgo de que termine fracasando. Tanto más que, Freddy, usted ve cómo con el avance tecnológico comunicacional, el debate a veces termina encapsulándose en las redes sociales. Y ese no es realmente un debate, más bien es un espacio para el aplauso hasta ingenuo o para el insulto procaz. De tal modo que sobre estos particulares es imprescindible, como no puede ser de otra manera, que este o cualquier gobierno en este escenario obre con la prudencia necesaria a efectos de que no terminen fracasando, como ya ha acontecido anteriormente, iniciativas que son convenientes para el país. O prefiera la otra vía que ya lo ha anunciado el presidente también, que es una consulta popular, aunque poco práctico someter a una consulta un texto completo de una ley. Sí, es difícil, Freddy, es difícil el tema del referéndum, del plebiscito, en general de la consulta al pueblo. En países como el nuestro no necesariamente implica un pronunciamiento sobre los contenidos de esa consulta, sino que tiende a ser más bien una evaluación política sobre el desempeño del gobierno o de quien formule esa consulta. Es complicado, creo que necesitamos, y por eso anteriormente en una entrevista hablábamos de la necesidad de ir hacia una reforma estructural del sistema político del país, porque no podemos seguir con estas reglas de juego tan perversas que le hacen daño a todos los ecuatorianos y particularmente a los más pobres. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, quedan varios temas en la mesa de trabajo, pero el tiempo nos impide. Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobierno, muchas gracias por habernos atendido.